Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Gracias. Para hacer un breve resumen, empezamos a ver la armadura de Dios. Y empezamos con la primera punto, que era la verdadera guerra espiritual es la mente. Para hacer un resumen, encontramos que nosotros tenemos fortalezas del mundo que hemos venido poniendo alrededor de nosotros. Hemos puesto como una muralla, ¿no? Con varios ladrillos de lo que el mundo nos ha venido enseñando, de lo que la filosofía del mundo que nos ha venido imponiendo, de las escuelas que nos enseñan, de la ciencia lo que quiere enseñarnos. Y hemos estado diciendo partidos en dos. Nos hemos partido en lo que creemos, en lo que dice la palabra de Dios y en lo que el mundo nos quiere enseñar. Entonces también encontramos que cuando vino Jesucristo, vino a darnos una orden, y la orden era arrepentíos. Y ese arrepentíos en griego quería decir que cambiáramos nuestra manera de pensar. Entonces esto es realmente un cambio de nuestra manera de pensar. Y cuando empezamos a tener el cambio, empezamos a quitar esos ladrillos que el mundo nos puso y a poner los ladrillos que Dios quiere que nosotros pongamos. ¿Por qué? Porque esa es una fortaleza que debemos empezar a construir para poder hacerle frente al mundo. Entonces, esos ladrillos es importante nosotros empezar a ir cambiando nuestra manera de pensar, porque es la única manera en que podemos empezar a creer de verdad en la palabra de Dios. Entonces, entendamos algo. La verdadera guerra espiritual es la mente. Jesús vino aquí a este mundo para partirnos en dos. ¿Cómo partirnos en dos? El antes y el después. Entonces es arrepentidos. Cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Ok? Segundo, venimos al segundo punto que dice, las fuerzas son del Señor. Entonces comprendimos en ese punto que nosotros no somos capaces solos, que nosotros en nuestras propias fuerzas somos incapaces. Nosotros podemos en nuestras propias fuerzas aguantar un tiempo, pero volvemos otra vez a caer. Entonces necesitamos las fuerzas que son del Señor, de Dios. ¿Ok? Venimos al tercer punto que pusimos, vistas en solitos. Cuando dijimos vistas en solitos, quiere decir Pablo es que la armadura es completamente independiente. Para cada uno de nosotros, la armadura que usted se pone su mamá no le sirve a usted, la armadura que se pone su papá no le sirve a usted, la armadura que se puso su abuelito no le sirve a usted, por más que su abuelito haya sido un megapastor, pero si usted no se la pone, pues no le sirve tampoco. Entonces, comprendimos también que Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos, no tiene recomendados, no, tiene hijos. Todos nosotros somos hijos de Dios. Entonces debemos entender esa parte, que debemos ponernos la armadura. Y también comprendimos que es un mandato. Hay que ponerla. No es opcional. Para las personas que nacimos de nuevos, no es opcional ponerse la armadura, porque decimos hoy sí, mañana no. Yo que me fui de vacaciones, entonces me la quité y la dejé en la casa y me fui de vacaciones porque me pesa menos. No, debemos tenerla todo el tiempo. Somos soldados. Habíamos dicho que éramos soldados de Cristo. Al ser soldados de Cristo, nosotros tenemos que estar, preparados. Preparados. Los días malos vienen, gente. Desafortunadamente, no vamos a decir mentiras, los días malos vienen y van a venir ataques de cualquier sitio que nosotros ni lo podemos imaginar. Y uno de los primeros ataques es la misma familia. La misma familia es la primera que llega y lo ataca a uno, acusándolo, juzgándolo. El estar aquí parado, dice, uy, no, esto es muy bueno estar aquí uno parado. Déjeme decir, esto es una responsabilidad muy seria. Muy seria. Esto es algo que yo no quiero usar mal las palabras.
y déjeme decirle, para mí es primordial el poder dar un mensaje sencillo, pero claro. ¿Por qué? Porque yo soy una persona sencilla, no soy una persona ilustrada. Pero sin embargo, la palabra de Dios me hace entender y comprender que Jesús se metió con todos nosotros, los más sencillos, el más pecador, Él vino a comer con Él. Entonces, mire la canción que decía, su gracia nos encontró. No fuimos nosotros que lo buscamos a Él, fue Él que nos encontró a nosotros. Entonces, des en cuenta la importancia. Entonces, cuando yo ya pienso eso, entonces ya somos dignos. Todos somos dignos de estar o de poder compartir lo que uno ha aprendido. Porque lo que fue para esa persona no es lo mismo para mí, lo que fue para esa no es lo mismo. Cada uno tenemos algo que compartir en la palabra de Dios. Entonces, los invito a que no piensen que esto es para alguien solamente exclusivo. Esto es para el que realmente quiere aprender a compartir la palabra de Dios. Y eso es lo que es un mensaje. Y así, como venimos diciendo, la familia es la primera que viene y como se dice, son los primeros, digamos, entre paréntesis, enemigos que vamos a encontrar en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque se van a burlar de nosotros, nos van a decir, ay, mira, ya este que fumaba, este que se drogaba, este que salía con esto, eso es lo que hacía, y ya no lo hace. Entonces, no, pues el megasanto, ya ni siquiera lo invitemos a salir porque ya no va a estar en nuestro ambiente. Y cada uno que se ha convertido de nuevo sabe que eso ha sido así. De una u otra manera, sutilmente o no sutilmente, desafortunadamente es los primeros, digamos, que como dice un pastor, es el primer gimnasio. Nuestra familia es nuestro primer gimnasio como cristianos. ¿Por qué es nuestro primer gimnasio? Porque es donde aprendemos a aguantarnos, a soportarnos, a amarnos. Si nosotros no amamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, ¿cómo vamos a pretender amar a nuestro prójimo? ¿Sí me explico? Entonces nuestra familia es nuestro primer gimnasio para poder empezar a amar a los demás. Entonces decimos que la vestidura es imperativa, tienen que ponérsela, eso no hay como se dice, que hoy me la pongo, mañana no me la pongo, y ya entendimos que es solitos, no porque yo soy un megasanto, entonces voy a cubrir a mi esposa o voy a cubrir a mis hijos. Puedo enseñarles con el ejemplo, puedo persuadirlos a que sigan en los pasos, puedo enseñarles cómo hacer, pero no puedo hacer la obra por ellos. Cada uno es responsable. Cada uno debe asumir esa responsabilidad porque todos en algún momento somos soldados. Entonces, este soldado que sirve para una cosa, de pronto este no sirve para otra, este hace otra cosa. Entonces somos por eso un cuerpo. Todos tenemos una responsabilidad, somos miembros, somos parte de un grupo completo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la gran diferencia. Somos soldados y cada uno pertenecemos a cierta rama del ejército de Dios. Entonces, hermanos, ya sabemos, somos hijos. No somos ni sobrinos, ni nietos, ni nada por el estilo. Entonces, ahora venimos con la coraza de la justicia. El cinto de la verdad. El cuarto punto sería el cinto de la verdad. Aprendimos en esa ocasión de que el cinto de la verdad los romanos se lo ponían para poder sostener todas las ataduras que no estuvieran sueltas y que los hicieran tropezar. Y esa es una de las cosas que el mundo quiere tratar de ponerle a uno en la cabeza, de que cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad que nosotros realmente profesamos? ¿Cuál es la verdad que la Biblia me pone? ¿Cuál es la verdad? ¿La verdad que veo en el mundo o la verdad que la Biblia me está prometiendo? Y la Biblia es muy clara. Es más, dice, la verdad es la realidad, es el mundo invisible espiritual y el mundo es la apariencia. Entonces, nuestra verdad como cristianos es nuestra vida y la palabra de Dios y es la que nos está enseñando a poner nuestra mirada donde se dice en la única verdad que es la vida eterna. Entonces, busquemos de esa manera que la verdad no es lo que el mundo nos quiere poner, porque siempre va a ser una apariencia. Volvemos ahí donde dice la coraza de justicia. ¿Okay? Ahí aprendimos también que el enemigo nos quiere, la coraza de justicia es la que ponemos para poder proteger nuestros órganos vitales. Nuestro corazón, nuestras vísceras, nuestros pulmones, nuestra espalda. Y era muy importante para el soldado tener esa coraza porque
para protegerse, como se dice, 100 o 360 grados en su torso. Y en esta palabra, la coraza de justicia, dice que lo primero que quiere hacer el enemigo es atacar nuestra justicia. Y nosotros, al nacer de nuevo, el único justo y santo es Dios. No hay nadie más. Nosotros, al recibir a Jesucristo, entonces también somos justificados por su justicia. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos pegar a eso que es la gracia. ¿Ok? Entonces, quedamos ahora para el sexto punto. All right. Decimos, podemos poner, por favor, Efesios 6 y 15. Por favor. Y vamos a leer, por favor. Dice, y calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. ¿Ok? En este pedazo, nosotros estamos como hijos de Dios y como coherederos de la gracia. En este momento dice, el evangelio de la gracia de la paz es la buena noticia que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios. Y Él está de nuestro lado. Y esta es la confianza que tenemos del respaldo divino que permite permanecer firmes. Pablo hacía alusión a los calzados de un soldado y estaba investigando un poquito, y en ese tiempo había unos, a las sandalias les ponían como unos clavos para que el soldado pudiera tener agarre en el piso. Me pareció interesante. Y, esa connotación de los clavos, decía yo, wow, qué impresionante cómo las cosas se van dando para que nosotros podamos entender que esos clavos que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo deben ser así de firmes en nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que debemos entender que nosotros no podemos ser movidos. Nosotros debemos estar en el Evangelio de Jesús. Tenemos esa paz que necesitamos para poder seguir adelante, para hacerle frente a este mundo. El mundo quiere siempre engañarnos con más falsas doctrinas y con diferentes situaciones. Pero muy cierto cuando decía la Biblia que dice la paz que Jesucristo nos da, nadie nos la da. Y ese es el evangelio de la paz en el que Él está tratando de decirnos. Nosotros no podemos dudar o quitarnos y no ponernos ese calzado porque nos van a resbalar. Vamos a estar propensos a resbalarnos. Cuando ponemos esos calzados, vamos a estar firmes en la fe. Entonces, hermanos, cuando Pablo estaba hablando de los calzados que se ponen los soldados, es para estar una vez más firmes en su palabra. Es impresionante en Efesios 6 cuántas veces Él nos manda a estar firmes. Y es porque es algo que nosotros como soldados, el soldado siempre está listo, preparado a la batalla, completamente, como se dice, listo en el momento que le toque salir corriendo, Él está preparado. Es la forma como quiere Jesús que estemos. Es la forma como Dios quiere que estemos. Él no quiere que nosotros estemos débiles. Él no quiere que nosotros estemos, como se dice, bajos en la guardia. Nuestra guardia siempre tiene que estar alta. Alta. Y la única manera que nosotros podemos es siempre ponernos esta armadura para poder estar haciéndole frente a la vida diaria. Es una guerra. Y desafortunadamente, si no lo comprendemos, pues Él sí nos hace ropa de trabajo. Bueno, decimos así. Entonces, vamos a leer un momentico Romanos 5, 9, 10, por favor. Romanos 5, 9, 10. A ver, dice así, 1, 2 y 3. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces hay que tener seguridad de lo que la palabra nos está diciendo. Somos salvos y definitivamente debemos estar aprestos al Evangelio de Jesucristo. Vamos al siguiente punto, es tomemos el escudo de la fe. Efesios 6, 16, por favor. Efesios 6, 16. Decimos, 1, 2, 3. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dardos? Todos. ¿Cuántos dardos? Todos. Resulta que el escudo que estaba poniendo en ese momento es un escudo que cubría completamente al soldado. Es un escudo que cubre completamente al soldado. No le deja chance para por donde, si él se movía, él podía, ¿sí me entiende?, defenderse. La fe. La fe. Cuando uno empieza a investigar la fe, viene y dice, vamos a poner, muchas veces confundimos la fe con creer, ¿ok? Y fe o creer son diferentes. Creer es el mundo hecho histórico, lo que crea necesita obras. ¿Qué quiere decir? Cuando se cree es porque se vio. Eso es lo que está sucediendo. Yo creo que hoy llueve porque está lloviendo. Yo creo que hoy va a llover porque las nubes están oscuras y está frío y va a llover. Yo creo en ese tipo de cosas que uno puede ver, palpar. La fe, dice, está relacionado con lo invisible, con el futuro. La fe es la confianza que tenemos en la palabra y las promesas de Dios para protegernos de las tentaciones para toda clase de pecado. Fe. Sin fe es imposible que. Repítanlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren lo que estamos diciendo, hermanos. Estamos diciendo que no importa todo lo que nosotros hagamos, pero si no tenemos esa pequeña, o sea, Jesús decía que la semilla de una mostaza, que es lo más de las hortalizas de la naturaleza, eso es lo más pequeñito que hay, eso es, mejor dicho, creo que es una cabeza de alfiler, eso es súper chiquitico. Si tuviésemos esa fe, podríamos decirle a esta montaña, trasládate de aquí, trasládate para allá. ¿Cuántos de nosotros, yo decía, bueno, Dios, yo no tengo ni siquiera, bueno, un chistecito, pero la fe, tenemos que ponerla en práctica, tenemos que creerlo, tenemos que confesar con nuestros labios, tenemos que decirle, Dios, yo te creo, Señor. La fe muchas veces nosotros pensamos que se pone, como se dice, es como un switch, prenderla y apagarla, no. La fe hay que practicarla, hay que estudiarla, hay que buscarla, hay que buscarla, hay que alimentarse uno todos los días de la fe, de pequeñas cosas que uno ve a veces, de pequeñas cosas que uno dice, wow, esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Hermanos, por la fe, dice la confianza, decimos, y apaga toda la mentira, todo engaño del enemigo. Leamos Proverbios 35, por favor. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Con la palabra. El escudo de la fe. Debemos relacionar este escudo como eso cuando nosotros estamos siendo atacados. Nosotros debemos empezar por nuestra fe a protegernos, a pedirle a Dios que nos libre de todas esas tentaciones que tenemos en el mundo.
de todas las dudas que tenemos en el mundo, porque eso es lo que quiere poner el enemigo, siempre atacar y ponernos dudas, de una a otra manera. ¿Será verdad lo que dice el pastor? ¿Será verdad lo que dice Ciro? No, ese no. ¿Será verdad lo de Halloween? Por ejemplo, en estos días que pasamos con lo de Halloween, ¿será verdad lo de Halloween? Y todo el mundo dice, no, eso no es nada, eso no es nada. Sin embargo, se les prueba, se les da, se les pone para que lo vean. ¿No? ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a poner las dudas. Y no es fácil, hermanos. Para nosotros como cristianos que estamos llevando la palabra de Dios, no es fácil. Pero debemos tener fe, que Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente la ponemos, como dice el pastor, hijo, descansa en el Señor. ¿Qué se quiere decir? Nosotros solamente creemos en lo que Él puede hacer. Tenemos fe en lo que Él hará. ¿Podemos ver primera de Juan 5, por favor, un momentico, o no? 5:4, primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4, no. Busquemos primera de Juan 5:4. Me dicen un amén cuando lo tengan. A ver, se me perdió. A ver. ¿Quién la tiene? A ver, la lee, por favor. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Mire pues, hermanos, entendámoslo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entendamos muy bien esa parte. Si no tenemos ese poquito de fe, no podemos agradar a Dios. Dejemos que Dios sea el que nos siga llenando para poder tener más fe. Bueno, decimos, pongámonos el casco de la salvación. Vamos a leer Efesios 6:17, por favor. Decimos, 1, 2 y 3. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a dividir este que es el yelmo de la salvación. En los soldados les ponían un casco completamente de hierro, donde quedaba protegido toda su parte, o sea, él básicamente casi no podía sino ver y medio respirar. Y ese casco lo protegía de los ataques, de los golpes, de las caídas. Y interesante, cuando nosotros, o cuando yo empiezo a investigar todo lo relacionado del casco, de la salvación. Y en este pedazo entendí que Pablo estaba dirigiendo estas palabras a las personas nacidas de nuevo. Porque el enemigo le encanta poner doctrinas, poner dudas, tirar dardos ¿cómo se dice?, de doble intención, a tratar siempre de ponerle a uno de que, ay, usted se equivocó hoy, usted ya pecó, usted ya perdió la salvación. El yelmo de la salvación. Y él se estaba refiriendo en concreto a las personas que hemos nacido de nuevo y que por algún momento nosotros podemos cometer errores. Porque sí, les tengo noticias, nosotros los cristianos todavía podemos cometer errores. Resulta que vuelvo y lo explico, cuando nacemos de nuevo nosotros ya no corremos al pecado, sin embargo estamos en el mundo y tenemos esa lucha como cualquier persona en el mundo. Con la gran diferencia que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la fuerza que Jesucristo nos da en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder decir no, o para poder hacer, como se dice, mirar hacia otro lado, o poder decir hasta aquí llegué. Pero el enemigo, como él es experto en la mentira, entonces está buscando que nosotros dudemos de que nosotros fuimos salvos. Él está buscando que si usted cometió un error o si usted hizo algo indebido, entonces ya usted no es salvo. Ese casco es súper importante que nosotros lo pongamos y jamás nos lo quitemos. ¿Por qué? Porque no podemos permitir al enemigo que nos ponga una duda de ese calibre.
¿Cuántas veces nos encontramos con tantas ocasiones que dicen, no, la salvación se pierde por esto, o no, la salvación se pierde por aquello, o no, es que usted pecó y ese no es, esa la salvación la perdió? Primero, Pablo se refería exactamente a las personas nacidas de nuevo. Si usted no ha sido nacido de nuevo, pues usted no ha perdido nada porque no lo ha ganado. ¿Me explico? Es bien importante que lo entendamos. Entonces, como es por la gracia y porque Dios quiso que fuese así, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que dudar de eso? El enemigo quiere ponerlo. Gracias a Dios tenemos la Biblia. Y este manual de instrucción nos va a enseñar por varias partes que no perdemos la salvación. Y cuando comprendemos eso, ese yelmo de nuestra salvación debe estar puesta todo el tiempo, para que el enemigo no nos vaya a hacer dudar de que somos o perdemos nuestra salvación. Dice así: este casco que se refería a Pablo es para los que nacimos de nuevo y somos ya salvos por la gracia de Dios. Satanás quiere poner la duda en nuestra mente que podemos perder la salvación. Y una vez más recalca la palabra de Dios que somos salvos, no la perdemos. Así que Satanás quiera lastimar la mente del creyente poniendo dudas, ya sea que cayó porque pecó o porque es acusado. Recuerden, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a leer Romanos 8, 37, 38 y 39. Y quiero que por favor me ayuden a leerlo en voz alta para que podamos comprender. A ver, 1, 2, 3. Antes, en todas estas cosas somos más vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo le he dado un aplauso a Dios por eso, de verdad, se lo da. Esto es algo que cuando podemos comprender, nos da una paz increíble. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar un momentico y decir, nada me va a hacer perder mi salvación. Entonces, cuando comprendemos eso, hay una paz y usted empieza a entender que las cosas van a ser por bien, que las cosas se van a hacer como Dios quiere. No importa lo que más uno pueda, usted tiene que ser responsable, usted tiene que levantarse todos los días y ir a hacer lo que tiene que hacer, pero usted viene montado con una fe de que usted no va a perder su salvación. Para mí la salvación, hermanos, es la vida eterna. ¿Cuántos creen en la vida eterna? Y si queremos la vida eterna, este mundo tiene que ser pasajero. Entonces tratemos de hacer lo mejor posible, porque eso es lo que nos manda, a ser responsables en este mundo con nuestra familia, con nuestro trabajo, con lo que tenemos que hacer, pero siempre poniendo la mirada en Él. Siempre. Nunca hacer algo porque, a ver qué dirá el hermanito, o qué dirá mi esposa, o qué dirá mi hijo. No, a mí me importa qué dirá él. Si él ve que yo estoy haciendo las cosas dentro de lo que él me está mandando, dentro de este manual, vamos bien. Vamos bien. Entonces, hermanos, el casco, no se lo quiten. El que nació de nuevo, nunca va a perder su salvación. Vamos a la otra mitad de ese versículo que dice: el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Empuñemos la espada, puse por título en ese punto. Empuñemos la espada.
En los romanos, en los soldados, esa era básicamente su única arma mortal. El resto de toda su armadura era de defensa, de prevenir. Básicamente no tenía más armas mortales, o sea, no tenía sino solamente la espada. Nosotros, mire cómo es Dios de maravilloso, porque si nosotros nos ponemos a ver, Él no nos demanda pues que nosotros pongámonos a hacer frente y nos vamos a ir a la guerra. No, Él nos manda que primero nos protejamos, que primero nos llenemos de Él, nos llenemos de su palabra, nos llenemos de todas las promesas que Él nos está dando, que nos pongamos ese casco, nos pongamos la coraza, el cinto, nuestros zapatos, todo. Pero todo es para protegernos. Y pongamos nuestro escudo de la fe. Eso es lo que Él quiere. ¿Ven lo maravilloso que es Él? Él no nos está diciendo, vaya ustedes frente a Él. No, usted no tiene que frentear. Él lo hace por nosotros. Él es el que nos va a librar del día malo. Mientras que nosotros permanezcamos firmes, Él nos va a librar del día malo. Mire qué hermoso. Entonces nos pone solamente básicamente para prevenir. Prevenir. Mire pues lo que le están diciendo. Aléjese, quédese quietico, que Él es el que va a hacer su obra. Y la espada es para atacar. Pero ¿cuál espada nos está dando Él? Esta mañana cuando estábamos orando y vi a mi hermana Cintia, recitando uno de los versículos. Y yo decía, ¿será que lo está leyendo? Porque es que está largo. Increíble, hermanos. Él manda que nosotros de memoria debemos empezar a aprender su palabra. Yo no entendí eso hasta que estuve, como se dice, estudiando esto. Y me causa impresión porque ¿cuántos años llevamos o cuántos años? Yo voy a hablar, Ciro Fernando, lleva 10 años, o casi 11 ya. Y me da vergüenza decir que los versículos que de pronto me sé son muy pocos. Vergüenza. Y dentro de mí decía, Dios, dame sabiduría. Yo no la tengo. Yo no la tengo, Dios. Yo reconozco que no tengo la sabiduría. Puedo tener inteligencia porque gracias a Dios me ha dado inteligencia, pero la sabiduría no. Y la sabiduría, como empezábamos, mire cómo Dios pone las cosas de una manera para que lo podamos entender. ¿Cómo es el primer temor? ¿Cómo es? La sabiduría es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando uno empieza a temer a Jehová, no es a tener miedo, entiendan eso. Es amarlo. Es amarlo más. Es amarlo más que a sus hijos, es amarlo más que a su esposa, es amarlo más que a su vida, es amarlo más que a un trabajo, es amarlo más que a su padre y a su madre. Y nosotros muchas veces nos equivocamos. Amamos más a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Les cubrimos sus faltas muchas veces, pensando que los estamos amando. Pero no, debemos pedirle sabiduría a Dios. Y entonces necesitamos tener ese temor a Jehová para poder ganarnos esa sabiduría. Entonces la sabiduría nos viene y nos trae a que tenemos que ir a la palabra de Dios. Y ella es la que nos va a reargullir, ella es la que nos va a empezar a dar la luz que necesitamos. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, entonces tenemos, en el momento que el enemigo viene a atacarnos, tenemos esa espada lista, desenfundada. No vamos a empezar a pelear con nuestros argumentos, no vamos a empezar a pelear con que es que yo soy un gallito fino y entonces yo puedo. No. No, eso es lo que no quiere Dios. Dios no quiere, Él no quiere ningún gallito fino. Él quiere un humilde de corazón. Porque un corazón, ¿qué? Humilde, Él no, contrito y humillado, Él no jamás desprecia. ¿Qué corazón queremos? ¿Gallitos finos? ¿Cuántos sabemos aquí? No, bajemos nuestro corazón, humillemos
y verá que Él va a trabajar en cada uno de nosotros. Y nos va a dar esa sabiduría que cuando necesitemos hablarle a alguien de pronto de la palabra de Dios, nos venga esa palabra. Ese versículo que va a llenar, que va a reedificar, que va a sanar. Hermanos, debemos, métanse en 5 minuticos con la palabra de Dios. Al menos traten de aprenderse uno semanal. Háganle, por algo se empieza. Usted no sabe en el momento que necesite ese versículo en un ataque del enemigo. Y como el enemigo no es un enemigo de carne, lo leímos. ¿Qué es? Huéspedes de maldad, principados. Esto es, mejor dicho, uno pudiera entender ese significado de lo que nos está hablando Pablo, nos pondríamos de rodillas. Porque honestamente Dios es muy misericordioso al permitirnos nosotros poder no ver lo que se ve. Mire esto, no ver lo que realmente es, lo real. Es nuestra única arma. Esa es la arma donde nosotros debemos entender. Dice, esta es la arma más poderosa que tenemos los cristianos junto con la oración. Por eso la importancia de aprenderla, memorizarla, para que cuando los ataques vengan, la tengamos a nuestra mente lista para poder usarla. Él no tiene misericordia. El enemigo no tiene misericordia. Él conoce cuando el enemigo sabe cuando tú estás bajo de energía, cuando tú estás cansado, cuando tú estás agotado, y va a usar al que usted menos piensa. A su hijo chiquitico, hasta el perro lo va a usar. Es increíble. Pónganse a pensar. Hasta el perro, para sacarle a uno, como se dice, sus casillas. Está usted orando o usted está haciendo algo y el perro ladre. A mí a veces me pasa. No, sáquela, fuera. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Aprendamos a identificar enemigos que sencillamente podemos tratar de empezar a evitarlos. Si es algo que lo está distrayendo, apáguele el celular. Si es algo que no es lo que tiene, quítelo del medio. Porque Él no quiere que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Un predicador decía, una de las cosas que uno como cristiano se le olvida muchas veces es descansar bien. Importantísimo. El dormir, el sueño, lo hizo Dios por una razón muy importante. Porque nuestras células tienen que ser reparadas, nuestra mente tiene que ser fortalecida. En estos días yo estaba durmiendo y decía, Dios, tú eres tan misericordioso que en nuestro sueño nos cuida, nos protege. Usted sabe cuántas veces no nos levantamos a veces angustiados o con ataques, con sueños. O es que yo soy el único, pues, yo no creo. Sí, pero se levanta uno así a veces. Unos ataques y unos sueños. Y en estos días que yo estaba con eso, decía, no, Dios mío, a levantarse a orar. Busquémoslo. Entendamos que ese tipo de situaciones es como cuando Dios le está diciendo, ¿qué hubo? Levántese, mijo, hágale. Porque muchas veces es en la madrugada. Y la palabra dice, busquémoslo de madrugada. Busquémoslo de madrugada cuando venimos a hacer los ayunos. Hermanos, los ayunos no es para aguantar hambre. Perdone que se lo diga de esta manera. Es para poder compartir y estar metidos en la palabra de Dios. Si es una hora, pero aquí. Dios no quiere sacrificio, el sacrificio ya lo hizo Jesucristo por nosotros. Entendamos eso. Él lo que quiere es que nos metamos en su palabra y empecemos a comerla y empecemos a crecer. Hermanos, les tengo noticias. A medida que uno crece en este mundo, imagínense que si nosotros creemos en la vida eterna, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros allá en la eternidad. ¿Ok? Unos vamos a ser, no sé, administradores, porque Él nos ha mandado a ser, vamos a ser reyes y sacerdotes. Entonces, digo yo, este es el mundo donde nosotros estamos haciendo, esta es nuestra universidad. Estamos aprendiendo a cómo administrar, a cómo poder gobernar, a cómo poder mandar en nuestros hogares, en nuestras empresas. Este es un gimnasio. Cuando estemos en la eternidad, todo lo que nosotros aprendimos lo vamos a poder de pronto poner allá en práctica. Entonces, aprendamos.
Todos los días tenemos que aprender algo nuevo en la palabra. Todos los días. Esta palabra tiene demasiado. No nos alcanza a llenar. No nos alcanza a llenar. Dice así. Él no tiene misericordia buscando a quien devorar. Dice que quiere que le hagamos caso al mundo, al humanismo, llevando con sutileza para hacernos sentirnos mal por nuestra posición de ser hijos de Dios. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Que a veces decimos, ay no, yo si no hubiera recibido a Jesús, entonces estaría de pronto con esta gente por ahí, quién sabe haciendo qué, o haciendo lo que uno hacía antes. No es fácil. Pero les tengo noticias, cuando uno se mete, Él le da la fortaleza para uno seguir adelante. Él no deja, como Él dice, no deja a justo desamparado. No deja. Entonces, metámonos con Él. Vamos a leer 2 Corintios 10:3, por favor. A ver, leamos, por favor. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cautivo a la obediencia a Cristo. El 6, ¿me lo pones por favor, contigo? ¿No está? Busque un momentico el 6, por favor. Ahí, 2 Corintios 6. Dice así, 6. Estando prontos para castigar toda la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Volvamos y lo repetimos porque a veces no lo entendimos. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿La de quién? La de nosotros. La de nosotros. En la Hebreos 4:12, ¿lo tenemos? Por favor. No tenemos Hebreos 4:12. Busquémosla, hermanos, Hebreos 4:12, un momentico. Hebreos 4:12. A ver, mire esta belleza. 1, 2 y 3, leámosla, gente. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿La entendimos? Cuando dice tuétanos, es hasta lo más profundo de las células, del hueso, porque somos unas nuevas criaturas y eso nos hace vibrar y cambiar nuestra forma de pensar, porque es la única manera que Jesús quiere que nos arrepentamos. Cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Completamente somos nuevas criaturas. No podemos ser iguales. Nunca más. Nunca más. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Ella es la que va a penetrar. Ella es la que va a hacer su trabajo. Ella es la que nos va a defender en todo momento. En todo momento. No ahorita, no más tarde, no, en todo tiempo. La palabra de Dios. Creámosla.
busquémosla, aprendámosla. Dice así. Recuerda que tanto para lo defensivo como para la ofensiva, ese es para destruir todo argumento del enemigo. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Para defendernos y también para atacar. Para defendernos y para atacar. Es la única arma que tenemos. Vamos a leer Efesios 6:18. Ya para terminar. Dice así. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo no sé cuántos de ustedes reciben el devocional, pan diario, el devocional de por la mañana, que manda Cristina. Dios es perfecto, porque yo hablé con el pastor cuando fue como el martes por la tarde, y ya desde el lunes estaban hablando de esto, de la oración. Y yo decía, wow, Dios, tú tienes un propósito porque tú acomodas tus fichas como Él quiera. Habíamos dicho que para terminar esta prédica cuando regresara, pero no se sabía cuándo. Y el pastor me dijo, ¿está listo? Le digo, listo, vamos. Pero Dios prepara el terreno. No sé cuántos escucharon, y si no los invito a escuchar, está muy bueno lo que está hablando este pastor sobre oración. Hermanos, hay que orar. Hay que orar. Ustedes quieren milagros, oren. Ustedes, escúchenme lo que les estoy diciendo, ustedes quieren milagros, oren. Oren con súplica en el Espíritu y velando con ello toda perseverancia. Y súplica, vuelve y lo explica, vuelve y lo pide, vuelve y lo enfatiza. Es que orar no solamente, ay Dios mío, protégeme, hoy que me voy para y ya, adiós. No, levántese, desde que usted abrió sus ojos y recobró conciencia, dígale, gracias Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias Señor. Tú tienes un propósito hoy que yo no conozco, pero aquí estoy para que tú me uses, para que tú hagas lo que quieras. Pero empiece, ore. Súplica, es un mandato que le está diciendo, definitivamente tiene que hacerlo todo el tiempo. Y este me pareció, yo lo saqué, ninguna persona lo dijo, yo lo saco de esta manera. En este momento, cuando Pablo lo está diciendo que oremos los unos por los otros, lo saco de esta manera. Y si estoy equivocado, discúlpenme. Mi pensamiento es este. Todos no somos Rambos. Como soldados, no todos somos Rambos. No todos sabemos la palabra del pie acá. No todos oramos de la misma manera. No todos alabamos de la misma manera. Pero como soldados en Cristo, no podemos dejar al que se queda atrás. Él quiere que nosotros también nos involucremos con nuestros hermanos que son débiles, con nuestros hermanos que todavía pecan, que todavía se equivocan, que todavía están con un pie aquí y otro acá. Ayudémoslos a jalar, ayudémoslos en amor, en oración. ¿Entienden la situación? No todos somos Rambos, no todos son Rambos, yo muy lejos. Pero lo que Él quiere es que nosotros no los dejemos atrás. Orando por ellos, por las situaciones de cada persona. Eso no nos quita nada. 2, 3 minuticos, hagan una lista. Funciona. Yo lo entendí, este fin de semana lo entendí. Empecemos a hacer una lista, muchachos. Por la oración de quién, por la salud de tal, que la petición de no sé quién. Cójanlo. Se demora 5 minuticos, de pronto 3 minuticos, y oremos por esas personas en nuestros ayunos, en nuestros devocionales por la mañana. Orar. Y dice orar sin cesar. ¿Qué entendemos por eso? Sin cesar, todo el tiempo. Que cuando usted esté aquí manejando, ore. Cuando usted esté haciendo su trabajo, ore. Cuando usted esté lavándose los dientes, ore. Es una carga. Es una carga, muchachos. Entiéndanlo. Es cargarse. Orar es uno cargarse.
cargarse de esa, digámoslo, buena energía para poder seguir en el día, de lo que Dios quiere y lo que va haciendo. ¿Tengo un hábito? Oren. ¿Tienen luchas? Oren. ¿Tienen problemas matrimoniales? Oren. ¿Tienen problemas con sus hijos? Oren. La oración del justo. Orando. No desmayen. Siempre orando. Todos somos pecadores de una u otra manera. No hay ni uno solo justo. El único fue Jesucristo. Él fue el único. Por eso es el sacrificio perfecto. Para terminar, con tu luz alumbranos, queremos